Muy buenos días, amados hermanos. Que la gracia de nuestro buen Dios y la comunión del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones. Nos reunimos hoy nuevamente por la gracia de Dios para adorar a nuestro Creador en este domingo, Día del Señor. Por eso, desde acá les envío un abrazo en Cristo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hoy guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo y que nos permita tener un buen tiempo de estudio bíblico y reflexionar acerca de las verdades eternas reveladas en su bendita palabra. Yo sé que lo que estamos viviendo no es nada fácil y por eso la única opción que tenemos es venir a los brazos de nuestro Creador y a los brazos de nuestro Salvador para que Él nos fortalezca y nos dé paz y nos permita poder enfrentar esta situación con fe y con paciencia para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, vamos a iniciar nuestro culto de adoración en esta mañana elevando una plegaria a nuestro Creador, dándole gracias por la semana que ha pasado y por habernos dado fuerzas para soportar lo que estamos viviendo. Oremos pues a nuestro Creador y pidamos su gracia, su fortaleza, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están padeciendo en este mundo a causa de este virus que se está extendiendo por el planeta entero. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana y colocamos delante de ti nuestras vidas y este día, pues solo tú, Señor, eres digno de gloria, honra y honor. Y solo tú, Señor, puedes guiar nuestros pasos y bendecir nuestra vida, porque tú eres el dueño y el Señor de la vida y creador de todas las cosas. Sabemos que nada pasa en este mundo sin que tú lo permitas, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Nosotros creemos en un Dios que gobierna y controla todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Nada escapa de tu control. Por eso descansamos en ti y te adoramos y te alabamos en esta mañana. Pero como humanos, como personas débiles y pecadoras, acudimos a ti en esta hora, Señor, para pedir de ti tu socorro, para pedir de ti tus fuerzas, para pedir de ti que fortalezca nuestra fe, que nuestra fe no falte y nos dé la gracia de enfrentar las cosas que estamos enfrentando con fe y paciencia, con fe en la obra redentora de Cristo y con esa paciencia que solo tu Espíritu Santo puede dar a tus hijos. Por eso hoy te rogamos, Padre Santo, que fortalezca nuestra vida y que nos dé la gracia de vivir cada día para tu gloria, que no nos permita renegar y que por el contrario nos des un corazón agradecido y que nos permitas entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. También te rogamos tu misericordia y tu gracia para todas aquellas personas en el mundo que están padeciendo, que están muriendo en un hospital. Padre, ten misericordia de ellas y permite que se arrepientan de sus pecados y que vengan a tus pies, Señor. Háblales a su corazón. Tenga misericordia de ellas, Señor, y perdona y permite, Padre Santo, que mueran en ti. Permite que alguien les hable. Permite, Señor, que ellas puedan entender que tú vives y reinas y que en la cruz moriste y pagaste por sus pecados, Dios. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de sus familiares y consuélales, Señor, y dales tu paz. Y permite que estas cosas que están pasando les ayuden para que te conozcan y sus corazones se arrodillen delante de ti y arrepentidos te pidan perdón, Señor, porque solo tú puedes perdonar y solo tú puedes dar paz y confianza en medio de la tormenta. Colocamos pues este día en tus manos, colocamos la enseñanza del día de hoy en tus manos y te alabamos y te bendecimos, Altísimo Señor, porque solo tú eres digno. ¿A quién más podemos ir sino a ti? ¿En quién más podemos confiar sino solo en ti, Señor, que tienes el control de todas las cosas, que creaste el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay?
Solo a ti podemos acudir. ¿En quién más podemos encontrar refugio, perdón y misericordia, sino solo en Cristo, quien vino a este mundo a vivir una vida perfecta y a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario? Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos tu salvación y por tener a quien acudir en los momentos de dificultad, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cúbrenos, Señor, bajo la sombra de tus alas y permítenos, Señor, seguir adelante y perseverar hasta el último día de nuestra existencia en este mundo, haciendo el bien y confiando en lo que tú hiciste por nosotros, Padre amado. Te pido esto en el nombre glorioso de Cristo y también te ruego, Padre amado, que las canciones que vamos a elevar al trono de tu gracia en estos momentos suban como olor fragante, como incienso a tu trono, y que cantemos de corazón y te demos la gloria y la honra y el honor, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora pues, mis hermanos, después de esta oración, vamos a elevar una alabanza a nuestro Creador. Vamos a cantar noble sostén de la esperanza nuestra. Ese noble sostén es Cristo. Y por eso usted y yo debemos cantar con gozo y con alegría en nuestro corazón, con convicción, porque solo Él nos puede sostener en medio de las pruebas y las situaciones difíciles. Noble sostén de la esperanza mía. Cantemos al Señor. Eterna
Qué glorioso es este precioso himno, hermanos. Qué glorioso es haber alabado a nuestro Señor y saber que el noble sostén es nuestro Cristo que dio su vida en rescate por nosotros. Ahora les invito a que sigamos cantando y alabando al Señor con otro precioso cántico. Esta vez alabemos al Señor con este precioso himno que dice: Dios poderoso, Él fue el que creó los cielos y la tierra. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él, quien formó las estrellas, quien formó las galaxias? Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios con este precioso cántico. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tu gobierno
después de haber alabado a nuestro Creador, dueño y Señor de la vida, y al autor de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a estudiar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por lo cual, antes de iniciar, vamos a encomendarnos nuevamente al Señor para que Él guíe nuestra enseñanza y esta enseñanza sea de gran provecho a nuestra vida y se atesore en nuestro corazón y nosotros podamos tener luz en este mundo que está en turbulencia. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora de la mañana, colocando, Señor, la enseñanza que vamos a tener a continuación en tus manos. Te ruego, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu ilumines mi mente y mi corazón y me des tus palabras para que lo que yo enseñe y diga sea de gran bendición a todos los que están escuchando y viendo este mensaje. Amado Dios, pon tus palabras en mi boca y permite que lo que yo diga edifique, consuele, redarguya y exhorte a tu pueblo, y que tu nombre hoy sea exaltado y glorificado. Permite, Padre Santo, que los oídos estén atentos y sus corazones dispuestos para recibir el mensaje de tu gloriosa palabra. Y esta palabra que predique hoy caiga en tierra fértil como semilla y allí germine, crezca y produzca fruto al 100, al 60 y al 30% para gloria y honra de tu nombre. Te ruego que los que no conocen hoy a tu Hijo Jesucristo, aquel que dio en su vida en la cruz para salvarnos, tú, Señor, les permitas hoy conocerte y les permitas arrepentirse para que puedan ser salvos como nosotros te conocimos y fuimos salvos. Te pido esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, después de haber hecho un corto receso el domingo pasado, donde tuvimos una reflexión virtual acerca de la parábola de los labradores malvados, hoy vamos a seguir estudiando el mensaje glorioso del libro del Apocalipsis. Por lo cual, les ruego el favor que abran sus Biblias en Apocalipsis 13 y vamos a leer los versículos 11 al 18. Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Este pues será el pasaje que vamos a comenzar a estudiar de ahora en adelante. Hoy
Por la gracia de Dios, entonces, retomamos el estudio del libro del Apocalipsis, pero esta vez de manera virtual, desde la comodidad de nuestros hogares, para seguir conociendo las cosas que Dios reveló para su iglesia por medio de su siervo Juan en este libro. En nuestro estudio expositivo del libro del Apocalipsis, estamos estudiando el capítulo 13. Recordemos que en el capítulo 13, Juan tiene una visión de las dos bestias. Una bestia que sale del mar y la otra bestia que sale de la tierra. Nosotros ya estudiamos la primera bestia que sale del mar, que está descrita en los versículos 1 hasta el 10 de este capítulo. En la primera sección de esta primera bestia, con sus 7 cabezas, con sus 10 cuernos, con sus 10 diademas y con sus nombres blasfemos sobre sus cabezas, dijimos que no representa a ningún hombre en particular como un emperador, un rey, gobernador o líder político, sino que más bien creemos por la misma Biblia que es un sistema antidios, anticristiano, liderado por Satanás, pero desarrollado por medio de sistemas políticos, ideológicos, filosóficos y militares que a través de la historia se han opuesto a los planes y a los propósitos de Dios en la tierra. A diferencia de muchos hermanos en Cristo, a los cuales amamos y respetamos, nosotros no creemos que el anticristo sea un hombre en particular que aparecerá al final de los tiempos para gobernar e imponer su régimen engañoso de maldad. Nosotros creemos que el anticristo, que es el mismo diablo, siempre ha estado y estará hasta la segunda venida de Cristo con su sistema engañoso de maldad, camuflado en la política, en los sistemas de gobierno, en los sistemas ideológicos, en los sistemas educativos, filosóficos y militares que siempre se han opuesto ferozmente a los planes y propósitos de Dios en el mundo. En otras palabras, esta primera bestia que sale del mar es un sistema transtemporal y transcultural. Esto quiere decir que es algo que pasa las barreras del tiempo y las barreras de la cultura. Es un sistema espiritual de maldad que ha trabajado desde el principio de la creación, trabaja ahora y seguirá trabajando en contra de Dios y de su pueblo hasta que Cristo regrese. Muchos hombres de Dios, sinceros, a través de la historia, por creer la postura de que el anticristo es un hombre en particular, se han atrevido a decir que el anticristo es X o Y persona. Y por supuesto se han equivocado acerca de sus afirmaciones. Unos decían al inicio de la iglesia que el anticristo era Nerón el emperador, otros que Domiciano. En el tiempo de la Reforma dijeron que el Papa era el anticristo. Otros más adelante en nuestros tiempos han dicho que el anticristo era Hitler, otros que Mussolini, otros que Gorbachev, otros que Saddam Hussein, otros que Ronald Reagan, otros que el Papa, Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Pero aunque algo de cierto hay en esas afirmaciones, ninguno de ellos es el tal llamado anticristo. Por eso veamos brevemente un pasaje de las Escrituras para comprobar que el anticristo realmente no es una persona en particular, sino un sistema espiritual de maldad en contra de Dios y de su Cristo. Por eso, abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 6.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Claramente en este pasaje que hemos leído, se nos advierte y se nos dice que el anticristo no es una persona en particular realmente, sino que es un espíritu, un sistema de gobierno, un sistema de maldad que opera en el mundo en contra de Dios. Noten lo que dice el verso 2 de Primera de Juan, capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, verso 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que se oponga a los planes y propósitos del plan eterno de Dios en Cristo, es el anticristo. Y dice Juan, el cual vosotros habéis oído que viene. El anticristo viene y que ahora ya está en el mundo. Lo anunció y ya está en el mundo. Por lo tanto, el anticristo no es una persona en particular, sino un sistema, una enseñanza diabólica en contra de Cristo y sus planes, que se propaga a nivel mundial y que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto y de adoración. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, después de haber visto este pasaje que nos afirma que realmente el anticristo no es un hombre en particular, respeto a todos los que creen diferente a mí, pero que es un sistema, algo que va en contra de la iglesia y de los planes de Dios, ahora entonces, después de esta necesaria introducción, hoy iniciaremos el estudio de la segunda bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Ya hicimos una lectura preliminar de la descripción de la segunda bestia en Apocalipsis 13. Ahora vamos a leer los versículos 11 y 12 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Amén. Hoy entonces vamos a estudiar estos 2 versículos. Y la predicación lleva por título Disfrazada de Cordero. En primer lugar, para iniciar nuestro estudio de este pasaje, es decir, de Apocalipsis 13, 11 y 12, vamos a definir la palabra bestia, porque el pasaje se menciona 8 veces en este capítulo 13, desde los versículos 11 al 18. Si usted lee detenidamente, no lo haga ahorita, sino después de la predicación, se menciona 8 veces la palabra bestia.
Por tal razón vamos a definir qué significa la palabra bestia. La palabra bestia es la traducción de la palabra griega terión, que literalmente significa una fiera salvaje o animal peligroso con mucha fuerza que puede causar mucho daño y destrucción. En la Biblia, esta palabra es utilizada para referirse a dos cosas. En primer lugar, se usa para referirse a los animales de carga, como las mulas, los burros, los camellos y los caballos. Según en Éxodo 20, verso 10, el Señor dijo: y el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Ahí entonces nombra a los animales de carga como bestias. En segundo lugar, este término bestia aquí en el libro del Apocalipsis es usado en sentido figurado para referirse a alguien o a algo que causa mucho daño y destrucción y que es la esencia misma de la maldad. Repito, la palabra bestia en el libro del Apocalipsis es usada en sentido figurado para referirse a alguien o a algo que causa mucho daño y destrucción y que es la esencia misma de la maldad. Ahora, en segundo lugar, después de haber mirado el significado de la palabra bestia, miraremos, en segundo lugar, qué significa o a quién representa esta segunda bestia que Juan vio que salió de la tierra. Vamos a leer los versículos 11 y 12 nuevamente. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Amén. Entonces, ahora en segundo lugar, después de haber visto el significado de la palabra bestia, como les dije, ahora miraremos qué significa o a quién representa esta segunda bestia que Juan vio que salió de la tierra. Al observar el pasaje que hemos leído, podemos decir que esta segunda bestia que sale de la tierra representa a los falsos sistemas religiosos que han existido y existirán alrededor del mundo hasta que Cristo regrese por segunda vez, hermanos. El pasaje nos enseña que esta segunda bestia, con su falso sistema religioso, suplanta a Dios y a su Cristo y engaña a la gente con mentiras y engaños religiosos. No hay nada más peligroso que alguien que se disfraza de religioso para engañar al mundo. Por eso a esta segunda bestia, más adelante en el libro del Apocalipsis, se le llama el falso profeta. Así se le llama en otros textos más adelante en el libro, el falso profeta. Veamos entonces la evidencia en el pasaje que nos muestra que esta segunda bestia representa o simboliza los falsos sistemas religiosos. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice el texto que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los 2 cuernos semejantes a los del cordero
simbolizan falsedad cristiana, simbolizan apariencia de piedad y falsedad religiosa. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el texto dice que aunque esta bestia tenía apariencia de cordero, el cual simboliza a Cristo, porque el cordero es símbolo de Cristo, no obstante, esta bestia cuando habla como dragón, es decir, habla conforme a los engaños y falsedades doctrinales del corazón de Satanás, porque recordemos que el dragón representa al diablo aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, sus palabras y sus enseñanzas, aunque con tinte religioso, con tinte cristiano, con tinte moralista, evidencian a los creyentes que es doctrina de demonios y no la doctrina de Cristo. Y de ese falso sistema religioso está lleno el mundo, y lo estará hasta que venga el Señor Jesucristo a juzgar esta maldad. El mundo está lleno de engaño religioso en todas las naciones del mundo. Sistemas religiosos que hacen creer a la gente que adoran al Dios verdadero o que están en el camino correcto, pero es un engaño y es una mentira. Por eso noten lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Tome usted su Biblia y lea conmigo la bendita palabra de Dios. Dice así Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el texto nos habla de la misma camuflada que hace la bestia, aquí en el libro del Apocalipsis. Solo que aquí dice que los falsos profetas vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, mientras que en el libro del Apocalipsis, en el pasaje que estamos estudiando, dice que tiene cuernos de cordero, pero por dentro es dragón. Así es que es un pasaje muy paralelo. Y el pasaje aquí en Mateo 7:15 nos advierte el mismo Cristo a los creyentes que debemos guardarnos de los falsos profetas. Porque esos falsos profetas vienen a nosotros con vestidos de oveja, con apariencia de cristianismo, con apariencia de piedad, como si fueran la verdad. Pero por dentro son lobos rapaces. Cuando hablan, cuando manifiestan sus enseñanzas, entonces evidencian que son del dragón, que son falsos profetas, que traen doctrinas falsas y equivocadas a la gente, hermanos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo único que quieren es matar, hurtar y destruir al pueblo de Dios. Y ahora noten lo que dice acerca del mismo tema en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo, al igual que Jesucristo, nos advierte de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Dice el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos apóstoles y obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, es un ropaje aparente que pareciera que mostrará que son siervos del Señor, pero no lo son. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, también hace que sus ministros que tiene aquí en la tierra, hombres impíos, se disfracen como ministros de justicia. Pero el texto dice que el fin de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, será su fin conforme a sus obras. Es decir, serán condenados en el infierno si no se arrepienten de su maldad. Así es que, amados hermanos, estos dos textos que hemos leído claramente evidencian lo que Apocalipsis 13:11 nos dice, que esta bestia que salió de la tierra tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, que tenía un ropaje de cristiano, un ropaje de piedad, pero su corazón y sus enseñanzas eran malévolas. Ahora noten lo que dice Romanos 16, versículos 17 al 18, acerca del mismo tema. Romanos 16, versículos 17 al 18. Dice así la palabra de Dios: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Claramente, nuevamente aquí, el apóstol Pablo nos recuerda y advierte a la iglesia de Roma que se fijen, que estén atentos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo, de la doctrina pura y verdadera, y que cuando los detectemos nos apartemos de esa persona, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Enseñan y predican solo para su propio beneficio, pero no para la gloria de Dios. Por eso dice que con suaves palabras y con lisonjas engañan. Sus palabras son suaves, muy amables, muy agradables, muy llenas de prosperidad, muy llenas de cosas que le encanta a la gente que vive en este mundo. Y con esas suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, es decir, de los que no conocen la palabra de Dios, a lo cual yo les invito, amados que me escuchan, a estudiar la palabra de Dios para no dejarse engañar por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por los falsos ministros de Cristo que sirven solamente a sus vientres. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 12:34 dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta bestia que describe Apocalipsis 13, verso 11, tenía 2 cuernos como de cordero, pero cuando hablaba se delataba, porque hablaba como dragón. Es decir, de la abundancia de su corazón hablaba su boca. Si queremos saber qué hay en el corazón de una persona, pongámosla a hablar, y entonces se evidenciará lo que esa persona es y lo que esa persona tiene en su ser. Ahora pasemos, amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Y veamos la segunda evidencia de que esta bestia representa un falso sistema religioso. Y esta segunda evidencia de que esta bestia representa un falso sistema religioso es que esta bestia, con sus engaños religiosos, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Es decir, hace que se rindan y sirvan al sistema político, ideológico, filosófico y militar que obra en contra de la voluntad de Dios y que opera en el mundo. En otras palabras, este falso sistema religioso
trabaja para el servicio de la primera bestia y de alguna manera, con sus falsas enseñanzas, hace que la gente adore o ponga su confianza en los sistemas políticos, ideológicos, filosóficos de los hombres y no en su Hijo Jesucristo y en su Padre Celestial. Noten lo que dice el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Notemos entonces claramente que esta segunda bestia que sale de la tierra trabaja en pro y en favor de la primera bestia. En otras palabras, este falso sistema religioso trabaja para el servicio de la primera bestia y de alguna manera, con sus falsas enseñanzas, hace que la gente adore o ponga su confianza en los sistemas políticos, ideológicos, filosóficos del hombre y no en Dios y en su Hijo Jesucristo. Hoy en día podemos ver que la gran mayoría de la gente tiene en gran medida su confianza en X o Y político, en X o Y ideología, creyendo que si el político o la ideología de su preferencia gobierna, entonces el país y el mundo van a mejorar. En otras palabras, el falso sistema religioso, con sus falsas doctrinas, contribuye en gran medida a que los hombres pongan la confianza y la esperanza en este mundo y no en el Dios que gobierna y nos da todas las cosas, a tal punto que esta bestia ha invadido las enseñanzas cristianas con este falso pensamiento. Hoy se predica un evangelio con un Cristo al gusto del consumidor y no conforme a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras. Se predica un Cristo que es un gran rabino de moral. Pero Cristo fue algo más que un rabino de moral. Fue algo más que un predicador de la Torá. Él es el Dios hecho carne, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a dar su vida en rescate por su iglesia, que vino a hacer la voluntad del Padre, amados hermanos. Él no es simplemente un maestro de moral, Él no es simplemente un rabino, Él es el Salvador de los pecadores, el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario y que fuera de Él no hay salvación. Hoy se predica un falso Cristo que es solo amor, dando a entender con eso que Él tolera todo y que a la postre todos se salvarán porque Cristo es solo amor. Pero la Escritura dice que el que no se arrepiente de sus pecados y rehúsa creer en el Hijo de Dios como el único medio de salvación, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él condenó y denunció con duras palabras y duras exhortaciones a los fariseos hipócritas, diciéndoles en Mateo 23, versículos 25 al 28 lo siguiente. Él les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, dice Cristo, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de toda hipocresía e iniquidad.
como vemos las palabras de Cristo, no fueron tan amorosas como dice el mundo. Cristo confrontó duramente y sin dilaciones el pecado de los religiosos y confrontó duramente el pecado de todas las personas. Realmente no es amor cuando a nosotros nos adulan. Es amor cuando a nosotros nos hacen ver el pecado y nos muestran que estamos equivocados. A veces es doloroso, pero eso es lo que realmente cambia y transforma el corazón de una persona. No cuando toleran nuestra maldad. Cristo entonces, si bien es cierto, es amor, también es justicia, es fuego consumidor, y con sus palabras condenó duramente a los hipócritas y a los pecadores, y les exhortó al arrepentimiento. De tal manera pues que Cristo no es solamente amor, Cristo es justicia y es fuego consumidor. Pero hoy se predica un Cristo que es solo amor. Hoy se predica un Cristo o un falso Cristo que no hace énfasis en el pecado y el arrepentimiento. Sí, amables oyentes, lamentablemente, y duele decirlo, esa es la verdad de lo que se predica hoy en muchas congregaciones. En esas congregaciones sus mensajes son suaves, como podríamos decirlo, son mensajes light. Se nombra muy superficialmente el pecado, y esto para no ofender a las personas. Y se promueve más bien el entretenimiento, se promueve el teatro, las luces, el humo, la danza, las películas, haciendo vana la cruz de Cristo. Pero la Escritura dice en Marcos 1:15, cuando Cristo empezó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Cristo. La predicación del arrepentimiento y la fe en su obra redentora, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y antes de ascender en gloria al cielo, Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 24, versículos 46 al 47, lo siguiente: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar, amados hermanos? ¿Qué nos mandó Cristo? Predicar el mensaje del arrepentimiento y de la fe en su obra redentora en todas las naciones, comenzando desde nuestra propia Jerusalén, hermanos. Cristo no nos llamó a predicar otra cosa, sino a este y a este crucificado. Así lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, las siguientes palabras: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es a través de la locura de la predicación de un hombre que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó, que se obtiene la salvación y el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, amados hermanos. No a través de otra cosa. Le agradó a Cristo, le agradó al Padre salvar a los creyentes por la locura de la predicación del arrepentimiento y la fe en su obra redentora. Pero lamentablemente hoy en la iglesia se predica un falso Cristo que su mayor propósito es darnos salud, dinero y felicidad. Sí, amado hermano, sí, amigo que me escucha, eso es lo que mayormente se predica hoy en las iglesias. Un Cristo que su mayor propósito es darnos salud, dinero y felicidad. Pero esto es falso, porque si bien es cierto, Dios provee para todas nuestras necesidades, la Escritura dice que su mayor propósito era buscar y salvar lo que se había perdido.
Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo para que todo lo que el Padre le diera no se perdiera, mas tuviera vida eterna y Él lo resucitara en el día postrero. Su mayor propósito era librarnos de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Cuando predicamos a Cristo, no predicamos dinero, felicidad y salud. Cuando predicamos a Cristo, predicamos que solo en Él podemos ser reconciliados con Dios, que solo en Él podemos tener perdón de nuestros pecados y ser libres de la condenación eterna. Un día la ira de Dios vendrá sobre el mundo entero. Un día usted morirá, y si mueres sin Cristo, ¿de qué te servirá la salud, el dinero y la felicidad que obtuvo en este mundo pasajero? De nada le servirá. Seamos sensatos. El mensaje principal de Cristo es la reconciliación del hombre pecador con Dios, porque solo a través de Él podemos reconciliarnos con Dios. Un día usted y yo vamos a morir y vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, ¿de qué servirá un falso evangelio, un falso Cristo que solo ha promovido salud física, que solo ha promovido prosperidad económica y felicidad en este mundo pasajero? ¿De qué servirá? De nada, absolutamente de nada. Por eso en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribió las siguientes gloriosas palabras. Dice así, Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El evangelio verdadero, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que Él nos mandó a predicar, deben exhortar y llevar a la gente a buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, a buscar las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos deben llevar a poner la mira en las cosas no pasajeras, sino en las cosas que a vida eterna permanecen. Porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, si se promueve un evangelio que nos exhorte y que nos anime a poner nuestra confianza en este mundo, en la prosperidad, en la salud y en la felicidad que pueden dar los gobiernos o los sistemas de gobierno, estamos enfocando mal a las personas. Y un día ellos van a estrellarse con la verdad, porque aquello que les ofrecimos se acabará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue por eso que el apóstol Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo haremos la voluntad de Dios cuando predicamos el Evangelio y creemos el Evangelio que Cristo nos mandó predicar y que está revelado en su gloriosa palabra. Pero lamentablemente hoy se predica un Cristo que promueve la tolerancia y la unidad sin importar lo que el otro crea o practique. Así es, amados hermanos y amigos. Hoy se predica un Cristo que promueve la tolerancia, la unidad, sin importar lo que el otro crea y practique. Es decir, se predica un Cristo de inclusión. Pero Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Nada, hermanos. Así es que hay muchos movimientos religiosos con tintes cristianos, pero que al examinar sus doctrinas son contrarias al conjunto de enseñanzas reveladas en las Sagradas Escrituras. Son doctrinas novedosas, atractivas a la carne, y que por
supuesto, no se conforman a la doctrina de los apóstoles y profetas que a través de los siglos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo ha creído. Por eso no podemos tener comunión con todo aquel que diga ser cristiano, con todo aquel que diga que tiene un credo religioso, a no ser que su credo y sus enseñanzas sean examinadas a la luz de la bendita palabra de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la verdad con la mentira? O las tinieblas con la luz, o Cristo con Belial. Hoy nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Esa unidad que se propaga y que se promueve debe ser examinada y pasada por el filtro de las Sagradas Escrituras, porque por el hecho de tener contento a los demás, no vamos a compartir lo que no es conforme a la verdad de Dios. No vamos a ser partícipes de la promoción de las mentiras del diablo a través de sus doctrinas falsas, porque hay un sistema falso que se mueve en todo el mundo que quiere engañar y cautivar la mente de los hombres. Fue por eso que Pablo dijo en Primera de Timoteo, escribiéndole a Timoteo, capítulo 4, verso 16, lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así es, amados hermanos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. De lo primero que tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos. Es decir, aún de nuestros perversos pensamientos, porque el corazón del hombre es perverso. Tenemos que examinarnos constantemente, porque por más cristianos que seamos, nuestro corazón y el pecado remanente que hay en nosotros tiende a engañarnos. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Algo muy importante, ¿de qué debemos tener cuidado? De la doctrina de Cristo, de la doctrina verdadera. Dice: tenga cuidado de la doctrina y persiste en ello, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, es decir, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina que crees y enseñas, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que lo que yo creo y enseño puede redundar para condenación o para salvación. Si enseño lo correcto, redunda para salvación y para crecimiento de mi vida espiritual y para salvación de aquellos que reciben la doctrina que yo predique basada en las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo dice: te salvarás a ti mismo, Timoteo, y a los que te oyeren. Bendito y alabado sea Dios. O sea que nosotros no podemos compartir con todo mundo, con cualquiera que nos diga que es cristiano, a menos que su doctrina sea pasada por el cernidor de las Sagradas Escrituras y que por lo menos crea las cosas esenciales y principales que a través de los siglos la Iglesia del Señor Jesucristo ha creído. Hoy, lamentablemente, se predica un evangelio falso, un Cristo falso que te anima a amarte a ti mismo y a perseguir tus sueños. Sí, amado hermano, sí, amado amigo que me escucha, se predica un evangelio, un Cristo que anima a las personas a amarse a sí mismas y a perseguir sus sueños. Tú eres un campeón, un hijo del Rey. Sueña y tendrás todo lo que deseas. Ese es el mensaje. Lamentablemente, hoy en día se promueve en las iglesias realmente no la misión de Cristo, sino la visión de Cristo y la misión personal del líder o pastor de la congregación, la visión del líder o fundador de la denominación, pero no realmente la visión y la misión del pastor y cabeza de la iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Duele decirlo, pero es la verdad, porque hoy se promueve en la visión del líder,
la visión del pastor, la visión del fundador de la denominación, mas no la misión y la visión de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor y el cabeza de la iglesia. Se le dice a los líderes, a los servidores: sueña y tendrás lo que deseas. Embarázate de lo que desees y darás a luz. Confiésalo y decláralo y te vendrá. Pero Cristo dijo, hermanos y amigos, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Él dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos de los Apóstoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, amados hermanos, yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que estén dispuestos a vivir conforme a la palabra de Dios, a que examinen las Sagradas Escrituras, porque Cristo dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Cristo en este pasaje nos dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. No está diciendo aquí que tendremos nuestros sueños, que tendremos nuestras metas y propósitos terrenales. Lo que Él nos está advirtiendo aquí es que si predicamos fielmente el Evangelio, que si predicamos fielmente lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Tal vez este mensaje no le caiga muy bien a muchos, pero es la verdad. Pero no me importa que no le caiga muy bien a muchos. Lo que estoy interesado es en predicar lo que dice la palabra de Dios y no lo que quisiera escuchar la gente. La gente quiere escuchar cosas halagüeñas, cosas que le motiven a vivir amañados en este mundo. Pero la Escritura nos exhorta y nos enseña a predicar a Cristo crucificado. Y nos exhorta a predicar que todo aquel que en Él cree sufrirá persecución. Que todo aquel que en Él cree también sufrirá como Él sufrió. Puede que no al mismo nivel, pero será aborrecido. Porque cuando se predica la verdad, a muchos no les gusta. Después de esto, amados hermanos, quisiera que tuviéramos unas aplicaciones prácticas. Ya con esto terminamos nuestra predicación en el día de hoy. Y tengo 3 aplicaciones prácticas acerca del mensaje del día de hoy. En primer lugar, el llamado del Señor en esta mañana, en primer lugar, es para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y es un llamado para que tomemos conciencia, para que tengamos santo temor y responsabilidad y examinemos el Evangelio que estamos predicando. Examinemos al Cristo que estamos anunciando, amados hermanos, amigos, predicadores que me escuchan. Es un llamado que Dios nos hace para que con responsabilidad, vuelvo y lo repito, examinemos el Evangelio que estamos predicando y examinemos el Cristo que estamos anunciando. Porque puedes estar anunciando otro evangelio y no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que realmente revelan las Sagradas Escrituras. Si un evangelio no es conforme
a lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, entonces tú debes arrepentirte. Tal vez lo puedes estar haciendo de muy buen corazón, pero estar predicando algo que no es conforme a las Sagradas Escrituras. Tal vez estés predicando un evangelio antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre y no en Cristo. Un evangelio que promueve la música, que promueve el entretenimiento, que promueve el bienestar material, pero que realmente no cambia el corazón de las personas porque no se predica la cruz de Cristo y el arrepentimiento. Examínate, querido predicador, porque puedes estar sinceramente predicando un falso evangelio. Y si tú estás predicando un evangelio que no es el de las Escrituras, estás siendo parte, óigalo bien, estás siendo parte del sistema que promueve la segunda bestia de Apocalipsis 13. Es decir, estás siendo parte del falso sistema religioso que promueve la religión del anticristo. Y tal vez no te has dado cuenta. En segundo lugar, el Señor le hace un llamado a las iglesias, es decir, a todos los creyentes en Cristo, a que examinen muy bien las enseñanzas que escuchan. Porque hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y en nuestros días circulan por las redes sociales muchas enseñanzas que realmente no predican a Cristo y su evangelio, sino que se predican a sí mismos y promueven herejías destructoras que ponen tropiezo y desvían a los creyentes de la verdad. No todo el que dice predicar la Biblia es de Dios, recuérdelo bien. No todo el que dice predicar la Biblia es de Dios. Recuerde lo que hemos visto en el día de hoy, que hay un grande y falso sistema religioso a nivel mundial promovido astutamente y seductoramente por Satanás, que engaña al mundo entero. Por eso el apóstol Pedro nos advirtió en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, acerca de esta verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3, el apóstol Pedro dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería con vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Claramente aquí el apóstol Pedro nos advierte de los falsos maestros y falsos profetas que introducen en la iglesia encubiertamente herejías destructoras que negarán al Señor Jesucristo que los rescató de la condenación, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo más tremendo, que muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y dice que por avaricia, es decir, por ganancia deshonesta, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras engañosas, con palabras de apariencia de piedad, pero que son palabras destructoras, palabras mentirosas, palabras con cuernos de cordero, pero que son palabras que en el fondo son palabras de dragón. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. Hay que mirar y examinar muy bien lo que escuchamos y lo que creemos. Y en tercer lugar, el Señor te habla a ti, que no eres cristiano, y te dice que solo hay una manera de ser salvo de la condenación eterna. Sí, amado que me escucha, que no eres cristiano. Hoy el Señor te dice que solo hay una manera de ser salvo, que solo hay una manera de no ir a la condenación eterna. Y esa manera es
viniendo a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que Él te perdone tus pecados y te lave de tu maldad con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, derramada en la cruz del Calvario, amado que me escucha. La Escritura dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados y que tú mismo, a través de tus obras, no te puedes redimir. Solo a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. A ti que me escuchas en esta mañana, el Señor te dice, ven a los pies de la cruz y arrepentido, en fe, confiesa tus pecados a Cristo y pídele que le limpie y le lave de todo su pecado, de toda su maldad, y Él hará de ti una nueva criatura. Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús y cree de todo corazón en Él. Y si tú ya has creído en Él, sigue confiando en Él, agarrado de su palabra, confiando en sus promesas y en su obra redentora. Y aunque pase lo que pase, amado que me escucha, aunque venga lo que venga, estamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que Dios en su gracia nos permitió creer. Sigamos creyendo y confiando en Él. No desmayemos, perseveremos cada día, confiando en lo que Él hizo por nosotros, tomados de su mano, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es, mis amados hermanos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo confiando en Él podemos superar cualquier situación. Y si llegamos a morir, en vida o en muerte, le pertenecemos a Él. A Él la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y les haya hablado a su corazón en esta mañana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, amados hermanos, para que juntos sigamos estudiando este precioso libro del Apocalipsis y meditando en sus verdades eternas. Oremos. Amado Dios, gracias por lo que nos has permitido estudiar en este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos que hay un falso sistema religioso, muy seductor, disfrazado de verdad, pero que habla como dragón, que es falso, que engaña y cautiva la mente y el corazón de los ingenuos, para que no te conozcan, ni te honren, ni confíen en ti. Señor, ayúdanos, para que como creyentes tengamos claridad acerca de la doctrina tuya revelada en tu palabra, y que las falsas enseñanzas de los falsos maestros nunca inunden nuestra mente y nuestro corazón, sino que por el conocimiento de la verdad nosotros aprendamos a discernir lo bueno de lo malo, la verdad del error, y así poder vivir para tu gloria en este mundo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que perdones nuestros pecados y que nos des la gracia de vivir cada día para ti. Oro, Señor, de todo corazón hoy, para que tú, Padre, te manifiestes a todos los que están pasando por angustias y tribulaciones en estos tiempos del coronavirus, para que tú les des paciencia, para que tú les des fe en medio de la adversidad, y que tú, Señor, de alguna o de otra manera le permitas al hombre conocerte, conocer tu verdad,
y entender que solo en ti hay fortaleza, perdón y misericordia. También te pido misericordia por los enfermos y que les permitas, Señor, arrepentirse. Que les permitas, Señor, antes de morir, si tú te los vas a llevar, que se arrepientan de sus pecados. Ten misericordia y en tu gracia perdónales sus pecados y permíteles creer en ti, Señor. También te pido, Padre, en esta mañana, provisión para todas las familias de nuestro país, familias que están y van a pasar por necesidades tremendas, porque no pueden trabajar, porque no pueden salir a buscar el sustento, porque están confinados en sus casas, Señor. Te ruego, mi buen Dios, que de una o de otra manera, Padre Santo, tú extiendas tu mano proveedora y bendita y les hagas llegar alimento a su casa. Que así como alimentaste a la viuda y a Elías allá en el desierto, tú, Señor, alimentes a los que están pasando por necesidad. Oh Dios Todopoderoso, te suplico que tu mano proveedora y generosa se extienda sobre las familias de nuestra nación, sobre las familias de la iglesia, y no pasen por necesidades ni hambre, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. También ruego, Padre mío, por los profesionales de la salud, por los médicos, por las enfermeras, por los enfermeros, por los camilleros, por los bacteriólogos, Padre bendito, que tú los cuides, que tú los guardes, que no permitas que se contagien con este virus y que les permitas ser instrumentos útiles para atender a los que están enfermos, Señor. Oh, ruego, Padre, por Italia, por España, por Francia, que están pasando por tribulación y angustia, Señor. Perdona los pecados de estos países y permíteles, Señor, que conozcan de tu Hijo Jesucristo y se arrepientan de sus pecados, Padre Santo. Y por último, Señor, te pido por el presidente, por los ministros, por los gobernadores, por los alcaldes, Padre amado, de nuestro país, para que tú los guíes y les des sabiduría para tomar decisiones y que sean honestos en la repartición de los recursos, que tengan temor tuyo en sus corazones y puedan, Señor, obrar correctamente y ser lo más justo posibles en esta situación de adversidad. Yo coloco nuestra nación en tus manos, Padre Santo, y ruego tu gracia, tu misericordia y tu luz sobre ella. Que el pueblo asentado en tinieblas vea gran luz. Que a los que estén en sombra de luz les resplandezca la luz de Jesucristo, para que puedan conocer tu verdad y sean salvos y tengan esperanza verdadera y paz verdadera que solo tú puedes dar. Gracias por escucharme, porque hemos orado, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los guarde en su paz durante toda la semana, amados hermanos. Un abrazo desde la distancia y que Dios sea acompañando a sus familias durante el resto del día. Nos vemos el próximo domingo. Chao.